Acá tenemos un sistema de un clavo cefalomedular, ¿cierto? Entonces, hay muchas casas, hay muchos sistemas, hay tornillos helicoidales, pues hay hojas helicoidales, hay tornillos roscados, deslizantes. Lo que hacemos con estos clavos es que se hace una inserción por la punta del trocánter, ¿sí? Este clavo entra, digámoslo así, este clavo entra al fémur y, vamos a ver aquí, este clavo entra al fémur y por guía fluoroscópica vamos a pasar un tornillo cefálico que nos va a fijar la cabeza femoral, ¿sí? Esto es lo que hacemos. Cuando logramos tener una buena ubicación del material de osteosíntesis, entonces, se hace una fijación con un tornillo, un perno de bloqueo, y miren que esto tiene la posibilidad de generar, si es una fractura intertrocantérica, un punto de contacto donde se va a estimular la formación de una consolidación del hueso. Pero además de eso, se utilizan tornillos de bloqueo distal, como lo vemos acá, con ciertas características, pueden ser dinámicos o pueden ser estáticos, que lo que van a hacer es favorecer, al ponerlos, un estado de micromovimiento que va a favorecer la consolidación de la fractura. Estos sistemas, cuando se introducen en el paciente, tengamos en cuenta que se introducen por la parte del trocánter, ¿cierto? Por la punta. Y aquí, ¿quién está insertado? El glúteo medio. Ese glúteo medio, cuando se hace una disección con las fibras, pues se trata de no lesionar mucho, pero de una u otra manera se va a afectar. Va a doler el glúteo medio. Ustedes saben que lo importante que es el glúteo medio en la marcha. Y cuando usamos clavos cefalomedulares cortos o cuando usamos largos, va a estar muy de acuerdo con la personalidad de la fractura. Digamos que a grande medida las fracturas subtrocantéricas deben ir casi siempre con un clavo cefalomedular largo, un clavo que se extienda. Por la misma biomecánica y por la misma estabilidad del constructo, se requiere dar mayor estabilidad y mayor soporte diaficiario al clavo, mientras que estos clavos cortos los utilizamos para fracturas intertrocantéricas puras, ¿sí? e incluso basicervicales. Es importante tener en cuenta este concepto. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con este clavo cefalomedular? Que es un sistema que se pone de una manera rápida, que es un sistema que está orientado a que el paciente apoye de manera temprana. Al otro día del paciente estar operado, debería estar apoyando y debería estar generando movimientos de flexoextensión. Hay que recuperar a estos pacientes de una manera óptima y rápida, ¿sí? Teniendo en cuenta la buena aplicación de los sistemas de osteosíntesis según la indicación que tenga la fractura. Y el sistema de HS, que es un sistema que se utiliza para fracturas que están mínimamente desplazadas, que últimamente se utilizó al principio de estos sistemas de tornillo deslizante. Digamos que el DHS ha venido en desuso y se ha estimulado más la implantación de clavos cefalomedulares, más por su facilidad de inserción y por el mínimo trauma en tejidos blandos, pero todavía se ve que se pongan estos tipos de sistemas de DHS, que sus siglas significan Sistema de Compresión de la Cadera, ¿sí? Entonces, un sistema de compresión dinámica que va a favorecer que ese tornillo, cuando se pone una placa lateral y ese tornillo que se pone deslizante va a generar este micromovimiento y esto va a generar que en este punto donde está la fractura se genere pues la consolidación, ¿cierto? Entonces, precisamente ese sistema está hecho para que cuando el paciente apoye y genere carga, el tornillo se compense con la placa y genere la consolidación. Obviamente, pues no es el objetivo de esta charla, pero se debe entrar a hablar que esa fractura, cuando se le pone este sistema de HS, debe tener íntegra la cortical lateral para poder adherir la placa y que se pueda mantener en su posición, porque si no el sistema fallaría por completo. Listo, entonces, ¿qué moralejas tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar estos pacientes? Y es que las fracturas de cadera son pacientes casi siempre ancianos, pacientes que han tenido algún tipo de trauma que genera una limitación en su marcha y que pueden llevar días sin haber sido operados. Tengamos en cuenta que según las guías, entre más rápido se opera esos pacientes, incluso hay protocolos de operar en las primeras 24 horas a esos pacientes para rehabilitarlos rápidamente y pararlos. Entonces, está completamente contraindicado que un paciente que se opere tempranamente siga en la cama. Hay que estimularlos a que se paren, a que se sienten, a que hagamos isométricos,
Estos pacientes se deben llevar ejercicios de flexoextensión, se debe conservar la movilidad de la rodilla y se debe conservar movilidad de cadera y tobillo, y tenemos que mantener el trofismo muscular. Eso va a ser fundamental a la hora de rehabilitar al paciente. Además, siempre buscar el apoyo temprano, a menos que el ortopedista indique lo contrario.